hacer un cambio de coordenadas, el cual parametrizamos R, y una vez que parametrizamos R, nos habíamos puesto a calcular los desplazamientos virtuales de R. Espérenme que pongo a grabar la clase, se me olvidó. No, alguien ya está grabando, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, entonces, como les decía, pues en este procedimiento solamente hicimos una parametrización del vector R y al final buscamos expresar todo este vector R en términos de los desplazamientos virtuales de Q. Y esta Q representa una de las coordenadas de los grados de libertad del sistema. Así que podemos probar a extender todo este formalismo, pero ahora primero, poniendo siempre R en términos de los grados de libertad que tiene el sistema, y segundo, pues poniendo una cantidad arbitraria de grados de libertad que puede tener. Y aquí, cuando me refiero a grados de libertad, solamente me estoy refiriendo a la cantidad mínima de variables la cantidad mínima de variables necesarias para describir los posibles movimientos del sistema. Por poner un ejemplo, cuando hacemos el clásico problema del péndulo simple, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos una masa que podemos describir por un vector que va desde el origen hasta la masa, y este vector inicialmente podríamos decir que está en términos de las coordenadas x, y, sobre todo si aquí ponemos el sistema de coordenadas x, y cartesiano. Pero podemos notar que el único grado de libertad que tiene este sistema es, eh, es alrededor de un círculo que estaría más o menos así. Entonces, aquí nos topamos con que el sistema tiene una constricción que limita su movimiento. Y así podríamos decir, bueno, con esta constricción realmente la única dirección en la cual se puede mover es en las direcciones permitidas por esta constricción. Así que realmente solamente tenemos un grado de libertad, que es el ángulo. Así que podríamos reexpresar las coordenadas en términos de este ángulo θ. Así hemos pasado de dos coordenadas a una sola coordenada. Es una manera de simplificar la manera en que se resuelve el problema. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora imaginémonos que no tenemos un péndulo simple, sino que tenemos una versión un poquito más compleja de este péndulo. Ok, la voy a dibujar así. Entonces, aquí, en este péndulo, en realidad lo que tenemos es una varilla rígida. Sobre esta varilla rígida hay un anillo que de nuevo se puede deslizar sin fricción, y sobre este anillo está colgando la masa. Vamos a ponerle masa 2 y esto masa 1. Y ahora tenemos dos masas dentro de nuestro sistema. Una masa 1, la cual podríamos decir que tiene coordenadas x1 y x1 y y1, y esta de aquí que tiene coordenadas x2, y2. Y entonces podremos decir, bueno, pues ya para resolver este problema necesitamos en realidad cuatro variables. Una que nos apunte hacia la
masa 1, o sea, coordenadas XY que nos apuntan hacia la masa 1 y coordenadas XY que nos apuntan hacia la masa 2. Pero si nos ponemos a observar cuáles son todos los posibles grados de libertad de movimiento que tiene este sistema, pues nos vamos a encontrar que se puede simplificar mucho. Por ejemplo, si en vez de describir esta masa con un par de coordenadas x, y, solamente la describimos con la coordenada que está asociada al grado de libertad del sistema, es decir, dado que este anillo solamente se puede mover hacia acá o hacia acá, podríamos simplemente definir que esta es la coordenada x de nuestro sistema y entonces ya tenemos completamente descrita la masa 1 y para la masa 2 solamente necesitamos conocer el ángulo y ya tenemos completamente caracterizado nuestro sistema. Así que esto es una gran ventaja porque el plantear así los problemas pues nos permite pasar de expresiones como esta, por ejemplo, aquí para describir la posición de la masa 2, a lo mejor tenemos un vector que depende de x1, y1, x2 y y2. Pero si nos fijamos solamente en las coordenadas que representan los grados de libertad del sistema, tendríamos que R2 lo podríamos poner en términos de solamente estos dos parámetros. Estos solamente son dos maneras equivalentes de expresar las posiciones de las partículas de un sistema. Una que depende de las coordenadas cartesianas y otra que depende de las coordenadas asociadas a los grados de libertad del sistema. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, entonces, así, después de ver este ejemplo, vamos a generalizar este tipo de transformaciones de coordenadas. Entonces, voy a ponerle aquí el título de forma general, o, sí, forma general del principio. Profe, se copiaban esos ejemplos. ¿Perdón? Se copiaban esos ejemplos. ¿Cómo? Esto, no, esto solamente es para ilustrar. De todas maneras, si no alcanzaste a copiarlos, pues siempre termino subiendo las notas de la clase al repositorio, pero no, esto solamente era ilustrativo. Bueno, gracias. Entonces, vamos a poner forma general del principio de D'Alembert. Ok, y entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a buscar expresar los desplazamientos virtuales en términos de estas coordenadas que describen los grados de libertad del sistema. Así que vamos a comenzar nada más definiendo qué son estas coordenadas. Vamos a poner aquí, definimos al conjunto de coordenadas vamos a llamar a este conjunto de coordenadas las Q1, Q2, etcétera, hasta Qn. Estas coordenadas están asociadas con los grados de libertad del sistema
Y a este conjunto de coordenadas las vamos a llamar coordenadas generalizadas. Y, ok, eh, ¿a qué ¿qué son estas coordenadas generalizadas? Pues solamente son las coordenadas asociadas con los grados de libertad de un sistema mecánico. De nuevo, bien, vamos a estos ejemplos. Aquí podríamos decir que esta x y esta θ son las coordenadas generalizadas asociadas a este sistema. Entonces, lo que vamos a querer hacer es definir la relación entre ambos sistemas de referencia, o sea, el cartesiano y el que está dado en términos de las coordenadas generalizadas. Entonces, vamos a comenzar definiendo R en términos de las coordenadas generalizadas. Voy a hacer la abreviación porque seguramente voy a estar utilizando esto muchas veces. Coordenadas generalizadas. Coordenadas generalizadas. Y entonces, con esto nos quedaría que R sub i vector es una función que está en términos de las coordenadas generalizadas. Y posiblemente que depende del tiempo. Aquí no hemos hecho nada nuevo, solamente hemos expresado el vector R en términos de las coordenadas asociadas a los grados de libertad del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora prácticamente consiste en... Ay, ya se me fue todo. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es solamente resolver esta ecuación del principio de D'Alembert dinámico, pero ahora utilizando las coordenadas generalizadas. Entonces lo voy a poner aquí. Profesor, ¿esto sería para llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange? Sí, exactamente, eso es a lo que vamos a llegar. Ok, gracias. Sí, o sea, al final esto se va a simplificar en una ecuación que ya nos va a poder permitir resolver cualquier sistema en términos de las coordenadas que representan los grados de libertad. Y eso es propiamente las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero todavía no llegamos a eso. Vamos a construir el método que nos permite llegar a estas ecuaciones. Entonces, buscamos ahora iba a poner resolver, pero es mejor dicho, buscamos expresar la ecuación del principio de D'Alembert dinámico
Vamos a buscar expresar esto en términos de las coordenadas generalizadas. Y pues vamos a tener que comenzar primero haciendo unas cuantas derivadas, porque, ok, si lo que queremos hacer ahora es resolver esto en términos de vectores radiales que son funciones de coordenadas generalizadas, pues entonces vamos a tener que encontrar primero una expresión para esto en términos de las Q, vamos a tener que encontrar una expresión para esto y para esto. Entonces, tenemos que modificar estos tres elementos del principio de D'Alembert dinámico. Entonces, podemos comenzar definiendo... a ver, déjame pensar por dónde comienza. Ok. Aquí tenemos que una derivada del momento lineal. Y esto, el momento lineal, no es más que la masa por la velocidad. Entonces, podríamos comenzar diciendo que necesitamos una manera de expresar la velocidad en términos de las coordenadas generalizadas. Entonces, vamos a tener que calcular este vector de velocidad. Para calcular el vector de velocidad, entonces, bueno, le voy a poner aquí, calculamos vector velocidad. Ok, y este vector velocidad lo podemos escribir de la siguiente manera. Sería v sub i. Esto solamente es la derivada del vector r con respecto a t. Y ahora, habíamos dicho aquí arriba que este vector r vamos a ponerlo en términos de q1, q2, hasta qn y en términos también posiblemente del tiempo. Así que a la hora de expresar esta derivada, lo que nos va a quedar es un término que agrupa todas las parciales de esta velocidad con respecto a la coordenada qi, bueno, aquí qj, em, y aquí el término que corresponde a la parcial de r con la velocidad, con el tiempo, perdón. Sí, esto solamente es aplicación de regla de la cadena. Estamos haciendo una derivada de total con respecto al tiempo de esta R, pero tenemos que recordar que R depende de las coordenadas generalizadas y cada una de estas coordenadas generalizadas en realidad también depende del tiempo. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Q1, Q2 de t, y etcétera. Entonces, es por eso que estamos aplicando la regla de la cadena para plantear la velocidad. Y, ok, Profe, tengo dos preguntas. sí, ¿No sería ahí dq en dt? ¿Y por qué sale la parcial de RI respecto a t? aquí dices, Sí. ajá, ¿tu pregunta cuál era? Perdón. Que ahí no debería de ser dq en dt. De Q en dt. Ok, Porque es una sí, derivada total. sí, es una derivada total. Sí, de hecho, ok. Sí, mejor vamos a cambiar la notación. Sí, porque en efecto es
una derivada total. La otra pregunta es ¿por qué sale el otro término de la suma? Este término de la suma es solamente porque estamos como... El término, el parcial de RI respecto a T. Ah, ok. Mira, R es una función de las Qs y de la T. Entonces, digamos que de este lado estoy acumulando la regla de la cadena de todas las derivadas con respecto a Q. Y de este lado solamente puse la parcial con respecto a T. Pero, de nuevo, esta manera de expresarlo es solamente la regla de la cadena. Es decir, como aquí tenemos que R está en términos de las Qs que dependen también de T, entonces si quisiéramos hacer la derivada de R, que es una función de todas estas variables, pues entonces tenemos que hacer la regla de la cadena y tendríamos ahora toda la suma de estos términos, o sea, expresado así de la manera más, mm, ¿cómo decirlo? Así sin pensarlo mucho, podríamos empezar a expresar esto como la parcial de R con respecto a Q1 por la de Q1 entre dt más la parcial de R con respecto a Q2 más de Q2 entre dt y así hasta llegar a la coordenada Qn y aquí vendría la parcial de R con respecto a Qn derivada de Qn respecto a dt y más la parcial de R con respecto al con respecto al tiempo y técnicamente aquí tendríamos, Diría am- de T en DT, ¿no? sí, dt, lo cual no es nada. Entonces, digamos que toda esta parte de acá, la parte que contiene las parciales con respecto a las q's, pues las podemos agrupar en una suma, que es lo que estoy haciendo aquí, y esta, como pues no se puede agrupar con los índices de las coordenadas generalizadas, simplemente la dejamos aquí fuera y nos olvidamos de este término y nos queda esto. Ahora sí se entiende un poquito mejor. Entonces, la suma va sobre J y Sí. ahí es RI respecto a T. eh, ok. Estoy considerando la velocidad de la partícula iésima. La J son las coordenadas, el índice de las coordenadas. Por eso I y J son cosas diferentes. I es a la partícula iésima del sistema y J es más bien la suma que realizamos sobre las coordenadas generalizadas. Entonces ahí solamente se le está aplicando a uno, ¿no? ¿En dónde? ¿La de aquí, de ejemplo? No, en la suma, o sea, en ese caso, solamente ahí se le estaría aplicando a uno, ¿no? Por eso solamente esa parcial al final. Sí. Y Entre rey. perdón, que tengo un error. No sé qué pasa con esta aplicación de pizarrón que luego me bota, me lleva hasta otro lado y tengo que volver a colocar. Aquí tengo un error. Esto es R sub I. Entonces, esto es la velocidad de la partícula iésima.
Y para calcular la velocidad de la partícula iésima, hay que hacer estas parciales sobre todas las coordenadas. Y este índice J es el que nos cuenta sobre todas las coordenadas generalizadas. ¿Hasta aquí dudas? ¿O ya quedó claro? No, ya quedó claro, profe. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos un elemento de todos nuestros ingredientes que vamos a necesitar para transformar esta expresión. Ahora, por ejemplo, podríamos calcular cuánto vale este desplazamiento virtual de RI, pero ahora en términos de las coordenadas generalizadas. Entonces, vamos a poner aquí delta RI ok, delta RI. Vamos a expresarlo como ok, una manera fácil así de expresar estas cosas es poniéndolo de esta manera. Esta variación en RI es realmente el gradiente del vector R multiplicado. Ay, esperen, no sé por qué abrí el navegador. Multiplicado por las propias coordenadas, mejor dicho, desplazamientos virtuales en las Q. Ok, entonces el desplazamiento virtual del vector R sub i lo podemos expresar como una suma sobre J de las parciales de R sub i con respecto a Q J multiplicadas por el desplazamiento virtual en la Q sub J. Entonces, esto solamente es la expresión para el desplazamiento virtual, pero ahora en términos de estas coordenadas generalizadas. Y bueno, entonces ya tenemos dos de los ingredientes. Los desplazamientos virtuales en términos de las coordenadas generalizadas. Tenemos la velocidad. Y bueno, pues ahora parece que necesitaríamos expresar esto también en términos de las coordenadas generalizadas. Para expresar esto en términos de las coordenadas generalizadas, nada más voy a cambiar tantito la manera en la cual expresamos esta ecuación, perdón. Entonces, voy a simplemente plantearlo como estas dos sumas. La que multiplica las fuerzas externas del sistema por los desplazamientos virtuales menos la que multiplica las derivadas de los momentos por los desplazamientos virtuales. Ok, entonces lo que queremos es trabajar un poquito más este término para ponerlo en términos de las coordenadas generalizadas. Entonces, este término vamos a comenzarlo a expresar en términos de esta expresión para las variaciones de los vectores R sub i.
Entonces, aquí tendríamos este lado izquierdo del principio de D'Alembert, que ahora, como sabemos cuánto vale esta variación, este desplazamiento virtual de R sub i, pues lo podemos simplemente sustituir y nos va a quedar ahora una doble suma porque aquí de por sí teníamos un índice i. Y cuando sustituimos esto, tenemos una suma en términos de j. ¿Eso ya sería una matriz? Sí, o sea, si quieres verlo como una matriz lo puedes ver así, pero no es necesario todavía plantear esa notación matricial. Lo único que quiero que se fijen es que, ok, ahora esto va a ser la fuerza subíndice I multiplicado por toda esta cosa, que es la parcial de R sub I con respecto a QJ multiplicado por el desplazamiento virtual de la coordenada QJ. Y bueno, aquí nos sale una expresión bastante complicada, pero podemos como simplificarlo un poquito si a toda esta parte de aquí llamamos Q mayúscula sub J. Y ahorita vamos a ver qué es esta Q sub J. Entonces ya al final nos quedaría una suma sobre J de Q sub J por desplazamiento virtual. Desplazamiento virtual de QJ. Y esta Q sub J la vamos a definir en términos de todo esto. O sea que va a ser una suma sobre I de las fuerzas, de la fuerza yésima, multiplicada por la parcial de RI con respecto a QJ. ¿Sí? Solamente le hemos dado otro nombre, pero ahora chéquense que hemos cambiado lo que originalmente estaba sumando sobre cada una de las partículas, ahora estamos sumando sobre cada una de las coordenadas generalizadas. Entonces, a este término de acá, que acabamos de definir, le vamos a llamar la fuerza generalizada. Eso es un producto punto. Sí, esto de aquí, sí, es un producto punto. Igual que acá. Entonces, bueno, ya tenemos el lado izquierdo del principio de D'Alembert resuelto, ¿no? Porque ya tenemos una expresión para toda esta cosa de aquí. Ahora vamos a buscar una expresión para toda esta cosa de aquí. Oiga, profesor, y Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? sí, y físicamente el producto punto de, bueno, la fuerza generalizada, ¿qué es? Perdón. Es la fuerza en términos de las coordenadas generalizadas. Ujú. Sí, es la manera en la cual vamos a expresar la fuerza, pero ahora con este planteamiento. Chécate que en unidades, pues
a fin de cuentas sigue teniendo unidades de fuerza. Otra pregunta, FI es la fuerza externa que se definió anteriormente, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ok, mira, como aquí, sí, aquí omití ya poner el superíndice, lo que pasa es que como estamos lidiando con, bueno, como estamos resolviendo esto con el principio de D'Alembert, de plano ya sabemos que las fuerzas de constricción no van a aparecer. Entonces, como que podría decirse que es obvio que esta fuerza, dentro de este contexto, tiene que ser la fuerza externa que experimenta el sistema. Simplemente porque estamos en planteándolo con el principio de D'Alembert y ya no hay confusión entre si esta F son fuerzas de ligadura o fuerzas externas. O sea, sabemos que a fuerzas tiene que ser fuerzas externas. Es por eso que desapareció este superíndice. Bueno, gracias. Pero pues sí, o sea, técnicamente aquí habría un superíndice que indicaría que es una fuerza externa, pero de nuevo, dentro de este planteamiento es no hay posibilidad a que haya una confusión, porque solamente estamos lidiando con fuerzas externas. Y bueno, ok, ahora solamente nos falta expresar la parte derecha de la ecuación del principio de D'Alembert, es decir, la parte que tenía la expresión de la derivada de los momentos por la variación de RI. Ahora, para resolver esto, pues podemos empezar expresando este momento en términos de la masa iésima por la velocidad iésima, bueno, mejor dicho, la aceleración, multiplicado por delta de RI. Y, ok, ¿qué vamos a obtener con esto? Bueno, pues primero podemos comenzar escribiendo este término de delta RI en términos de los desplazamientos virtuales de las coordenadas generalizadas, como ya habíamos hecho antes. Entonces, podríamos hacer algo como esto. Podríamos poner aquí I, J. Vamos a poner aquí M sub I, R, I, B' por ahora la parcial de R sub I con respecto a Q sub J por el desplazamiento virtual en Q sub J. Y bueno, aquí tenemos una expresión bastante complicada. O sea, vamos a tener que hacer un producto punto de estas dos cosas. Pero veamos lo siguiente. Voy a anotar aquí que ya no me acuerdo cuál era la última ecuación que habíamos puesto. Como ya me gasté los números y letras, no sé, le voy a poner la ecuación gato. Faltan las letras griegas. Ok, luego seguimos con las letras griegas. Mientras esta es la ecuación gato. Y ok, entonces tenemos que podemos descomponer
esta ecuación gato en términos de lo siguiente. Ah, por cierto, ahorita nada más les voy a mostrar el resultado. El procedimiento lo voy a poner como tarea, pero como tarea de... O sea, de por sí les voy a encargar unos cuantos ejercicios de tarea que ya los tengo preparados aquí. Pero esta demostración de lo que voy a hacer ahorita también va a ser considerada como tarea, pero como tarea que da puntos extra, ¿no? Entonces, la voy a poner aquí, tarea para puntos extra. Entonces, tenemos que este término lo podemos descomponer en lo siguiente. Podemos poner... Ok, primero lo voy a copiar. Ok, y la igualdad va a ser la siguiente. Tenemos de t multiplicando por m sub i, r sub i, punto, por la parcial de r sub i con respecto a j, menos m sub i, r sub i prima, por d con respecto a dt de la parcial ri con respecto a q sub j. O sea, la verdad es una expresión bastante grande. Por eso, o sea, lo puse de tarea, porque eh, digamos que si ustedes parten de aquí para ir hasta acá, les va a ser fácil, pero partir de acá para llegar hasta acá es mucho más difícil. Por eso es como una tarea opcional, ¿no? Pero rápidamente pueden comprobar que ambas expresiones son equivalentes. O sea, si quieren hacer la comprobación, solamente tendrían que hacer estas dos derivadas y ver qué términos se cancelan y van a llegar a esto. La tarea consiste en demostrar de aquí hacia acá. O sea, de la parte pequeña llegar a la parte grande. Sí. Sí, le voy a poner aquí. Esto es la tarea. Porque ir de aquí para acá es trivial. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos esta expresión, ok, podemos trabajar un poquito más este término de acá. Este término de acá, vamos a trabajarlo un poquito más y vamos a decir que tenemos que la derivada con respecto al tiempo de r sub i vector con respecto a qj esto lo podemos expresar
podemos primero quitar, voy a quitar los paréntesis para que se vea un poquito más claro lo que voy a hacer. Aquí lo que voy a hacer es cambiar el orden en el cual, de hecho lo voy a poner así. Aquí tengo R sub I. Lo que voy a hacer es cambiar el orden en el cual operan estos operadores de derivada, de manera que aquí afuera nos va a quedar este QJ y aquí adentro nos va a quedar DRI con respecto a DT, lo cual es lo mismo que decir que esto es la parcial de la velocidad iésima con respecto a QJ. Y bueno, si recordamos, en esta expresión que teníamos aquí arriba, aquí también teníamos una expresión para la velocidad, así que podemos probar a hacer la derivada de esta velocidad. Espérame un momentito. Ok. Voy a regresarme tantito a donde habíamos definido este vector de velocidad. Y voy a mostrarles también que hay una relación interesante, que es que si a partir de esta expresión de la velocidad que tenemos al inicio, tomamos la derivada de esta velocidad con respecto a la coordenada Q' sub j, vamos a llegar a algo interesante, porque esto sería simplemente la parcial de QJ punto de toda la suma de las parciales de RI con respecto a QJ multiplicado por este término que bien podemos poner como Q punto, porque solamente la derivada de Q respecto al tiempo. Entonces vamos a poner QJ punto más la parcial de R sub I con respecto al tiempo. Y aquí viene lo interesante, que es que si hacemos esta derivada parcial, pues a la hora de aplicarla, este término pues se va a ir a cero, porque la parcial de R con respecto a Q punto, perdón, la parcial de RI con respecto al tiempo va a ser cero. Cuando aplicamos este operador acá, pues solamente van a sobrevivir los términos cuyo J, que de hecho aquí como que convendría cambiar el índice temporalmente. En vez de ponerle J, solamente quiero indicar que la sumatoria se hace sobre otro índice que no es este J de acá. Entonces voy a poner esta sumatoria en términos de, no sé, K, QK, QK. Y entonces ahora sí, cuando hacemos la parcial con respecto a QJ punto, solamente van a sobrevivir los términos en los cuales J sea igual a K, de manera que todo esto lo que nos va a dar es la parcial de R sub I.
Profe, una pregunta, ¿qué significa Q.J? Q.J es la velocidad de la coordenada generalizada Q sub J. Entonces, ¿qué significa la parcial de BI respecto a Q.J? Ah, ok. Esto es algo que hice solamente porque nos lleva a una propiedad interesante. Eh, si lo quieres ver en términos de algo, pues esto es como una cantidad. Estamos dividiendo, haciendo una derivada de una velocidad con respecto a otra velocidad, pero en un sistema de coordenadas diferente. Y lo que encontramos es que la derivada de estas velocidades está relacionada con la derivada de las posiciones. Esto solamente lo hice porque nos da esta propiedad interesante que ahorita vamos a utilizar para llegar a la expresión de las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, profe. Ok, bueno, entonces ya tenemos bastantes resultados acumulados. Ahora vamos a dar de nuevo, sustituirlos en esta expresión de acá. O sea, a final de cuentas, todo esto fue para simplificarnos un poquito la vida. Teníamos esta ecuación y en esta ecuación ahora podemos sustituir este término, que es este de acá, ya lo podemos sustituir y sabemos cuánto vale. Y además, ahora tenemos una expresión para también este término de acá. Entonces tenemos que este término de acá lo vamos a poder sustituir con esta ecuación de acá. Entonces, lo que va a pasar es que ahora vamos a poder expresar esta parte en términos de el vector velocidad y esta parte la vamos a poder también expresar en términos del vector velocidad. Así que básicamente esto lo que nos va a producir es lo siguiente. Espérenme un momento que me estoy quedando sin batería. Voy a poner a cargar la laptop. Bueno, entonces al final a lo que llegamos es a la siguiente expresión. Sobre m i r' vector i por las parciales de r sub i con respecto a qj. Ahora vamos a hacer todas estas sustituciones que marqué aquí y nos vamos a quedar con lo siguiente. Vamos a tener una suma sobre i
que como términos tiene una derivada con respecto al tiempo y aquí es donde empezamos a sustituir. Vamos a poner m sub i, b sub i por la parcial de b sub i con respecto a q punto j. Y del otro lado tenemos menos m sub i, b sub i, vector por la parcial de la velocidad i con respecto a q sub j. Entonces, chéquense que lo único que he hecho aquí fue aprovechar estas dos relaciones. Teníamos que esta derivada la podemos poner todo en términos de la parcial de la b sub i con respecto a qj, que es lo que tenemos acá. Y este término de acá lo cambiamos al final a la parcial de la velocidad con respecto a q punto. Entonces lo único que hemos hecho es utilizar las relaciones anteriores para seguir construyendo este término, que a fin de cuentas es el que corresponde a esta sumatoria de las derivadas de los momentos. Y bueno, entonces ya tenemos todo lo necesario. Ya podemos regresarnos a la ecuación del principio de D'Alembert. Vamos a poner aquí que regresando a la ecuación original, ¿qué nos queda? Bueno, en la ecuación original era la suma de f sub i. Oiga, no los tengo hartos ya, porque sé que esto es mucha derivación, No, profe. ¿no? Todo tranqui. Por Sí. ahora. Por ahora. Bueno, si se empiezan a aburrir me dicen para que ponga un ejercicio más práctico. Ok, entonces vamos a sustituir todo en esta ecuación, que era la del principio de D'Alembert. Y cuando sustituimos, bueno, pues nos va a quedar, el primer término ya le habíamos puesto nombre, nos había quedado como una suma en términos de J, donde aquí estaba la fuerza generalizada, QJ, por el desplazamiento virtual en Q, J, todo esto menos, y aquí dentro del menos, pues va a venir toda esta expresión que corresponde a este término de acá. Entonces nos va a quedar una suma sobre J, aquí la voy a separar de la suma sobre I, de todo esto.
Señal de eso. Ok, entonces ya tenemos una expresión del principio de D'Alembert en términos de las coordenadas generalizadas. Pero bueno, si lo vemos así, como que podríamos decir, chale, pues como que no ayudó mucho ponerlo en términos de las coordenadas generalizadas, porque quedó más complicado. O sea, esto se ve bastante complicado. Y si dijeran eso, pues sí, les diría, tienen toda la razón. Pero lo que vamos a hacer es simplificar un poco esta expresión. Primero vamos a anotar lo siguiente. Voy a factorizar algunas cosas. De aquí, por ejemplo, puedo factorizar esta suma que se hace sobre j. Cancelamos las sumas en J y ya está. Bueno, no se cancelan como tal, pero las vamos a factorizar. Entonces, aquí podríamos poner la única... Bueno, para empezar, como todo esto es igual a 0, le voy a cambiar el signo para tener un poquito más de orden y luego van a ver cómo queda bien bonito. Entonces le voy a cambiar el signo de manera que este término ahora se me queda positivo y este negativo. Como todo está igualado a 0, pues puedo hacerlo sin ningún problema. Entonces, habiendo hecho este cambio de signo, nos queda lo siguiente. Voy a poner aquí la derivada con respecto a t. Y lo que voy a hacer es sacar esta derivada parcial. Entonces la voy a poner aquí afuera. Y para poder sacar esta derivada parcial, pues hay que regresar, hay como que hacer el procedimiento inverso para decir, bueno, ¿qué tendría que ir aquí dentro de este paréntesis para que al sacar la parcial con respecto a Q me dé esto? Y bueno, la respuesta es que aquí dentro de este paréntesis tendría que haber un medio de la masa iésima por la velocidad iésima al cuadrado. Entonces, si ustedes hacen esta parcial, pues les va a quedar todo este término de acá. Así que básicamente lo hemos como factorizado. Y podemos hacer lo mismo del otro lado. Ok, entonces aquí podríamos poner... Puede distribuir esta suma en este término y en este término, de manera que nos queda aquí y acá. Ok, entonces aquí podríamos poner la parcial con respecto a QJ y de nuevo estamos como invirtiendo el proceso, o sea, estamos como factorizando esta parcial con respecto a Q y tenemos que buscar qué es lo que tiene que haber aquí dentro para que al aplicar esta operación nos devuelva esto. Entonces, esta parcial va a ser m sub i b sub i al cuadrado, todo menos QJ. Profe, ¿salieron los medios? Ah, ok. Si los medios salieron de cuando estamos haciendo este proceso de factorizar la derivada parcial. Mira, para ponerte el ejemplo más simple, si nos fijamos aquí,
y aplicamos esta derivada parcial a lo que tenemos aquí adentro, bueno, tenemos la derivada parcial de QJ de 1/2 de MI BI. Ok, supongamos que la masa no depende de Q, entonces, fin de cuentas, esto lo podemos sacar. Y aquí tenemos una derivada que vamos a resolver con la regla de la cadena, porque BI también es una función de las coordenadas generalizadas. Entonces, a la hora de hacer la derivada, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar 2 más ahí por 2 multiplicado por 1/2 de BI por la parcial de BI con respecto a J. Entonces, estos términos se cancelan. Y nos queda lo que teníamos originalmente. Bueno, aquí tengo que tener un poquito más cuidado porque estas B son vectores, entonces al final tendríamos algo como esto. Pero es solamente eso, es como la manera en la que se puede factorizar este operador de derivada parcial para pasar de aquí a acá. Pero siempre recuerda Entonces, eso es al final es multiplicación o es producto punto. producto punto, este de aquí. Bueno. Solamente recuerda que si tú agarras esto y le aplicas la derivada parcial, te vas a quedar con esto. Y bueno, sí, o sea, técnicamente a lo mejor tendríamos que ser un poquito más cuidadosos y denotar especialmente que esto en realidad es el módulo al cuadrado. Ahora lo voy a poner de otro color para que se pueda ver mejor. Esto es el módulo al cuadrado del vector b y esto también. Sí, entonces, pues podemos hacerlo así con más cuidado, de manera que a la hora de hacer estas demostraciones pasemos de una forma a la otra, pero lo pongo así porque nos va a resultar un poquito conveniente. Y bueno, ok, todo esto tenemos que va a ser igual a 0. Va a estar multiplicado por QJ y va a ser igual a 0. Y aquí viene lo interesante. Podemos empezar a identificar términos de los que aparecen aquí dentro de estas ecuaciones. Por ejemplo, este término, ¿a qué le suena? Es la energía cinética. Sí, La energía. energía cinética. Vamos a denotarla por T. Y este término de aquí, el que está... Bueno, ya voy a borrar esto. Este término también es energía cinética. Así que toda esta ecuación la podemos poner en términos de la energía cinética. Y así nos va a quedar... un momento. Está a punto de cometer un grave error. Ok, esta es la energía cinética de la partícula iésima. Entonces, para obtener la energía cinética total,
solamente tendríamos que aplicar este operador de suma aquí adentro. Es decir, lo único que haríamos sería... A ver, déjeme ver si puedo copiarlo así. Ok, y lo que voy a hacer aquí es reordenar tantito. Voy a echar esto para aquí atrás. Y esto también. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ok, y las sumas las vamos a poner acá. Y ahora sí podemos decir que esto es la energía cinética total. Y esto también. Y ya de manera simplificada, nos quedamos con la suma J de la derivada con respecto al tiempo de... ¿Qué nos va a quedar aquí? Pues la parcial de t con respecto a q punto. Y aquí de este lado, ¿qué nos va a quedar? Pues la parcial de t con respecto a q. Y de aquí de este lado, q sub i multiplicado por el desplazamiento virtual en j. Todo esto es igual a 0. Y ya estamos comenzando a simplificar bastante esta expresión. Podemos todavía simplificarla un poco más si... perdón, esto es QJ y esto es QJ. Podemos simplificarla todavía más si consideramos lo siguiente. Tenemos que estos desplazamientos virtuales en las coordenadas QJ, por definición, son diferentes de 0. Así que la única posibilidad de que todo esto sea igual a 0 es que esta parte de aquí sea igual a 0. Así que de aquí podemos obtener esta ecuación. ¿Están escuchando eso? ¿Mis vecinos chismeando? ¿Siguen ahí? Ok, bueno, entonces llegamos a esta expresión que ya casi son las ecuaciones de Euler-Lagrange, solamente que, bueno, aquí tenemos todavía este signo QI, que habíamos dicho que es la fuerza generalizada, y ¿qué más? Y lo tenemos todo expresado en términos de la energía cinética. Vamos a llamar a esta ecuación, no se llame que sin nombres. Sí, vamos a empezar por las letras griegas. La ecuación alfa. Y, ok, ¿cómo podemos simplificar todavía más esta ecuación alfa? Que, o sea, la verdad ya es
todo un logro haber llegado a algo como esto cuando originalmente teníamos toda esta expresión. Entonces, pero todavía la podemos simplificar aún más. Sobre todo en un caso particular, que es cuando las fuerzas se pueden derivar de un potencial escalar. Entonces, para este caso, de cuando las fuerzas se pueden derivar de un potencial escalar. ¿A qué me refiero con un potencial escalar? Pues que hay una función potencial la cual va a depender única y exclusivamente de las coordenadas. Es decir, que la podemos poner en términos de R1, R2, etcétera, y hasta Rn, y posiblemente incluir el tiempo. Esto es un potencial escalar. Entonces, cuando ocurre esto, siempre podemos expresar la fuerza que siente una partícula debido a este potencial como F sub i menos el gradiente yésimo de este potencial escalar. ¿Con esto tienen alguna duda? El que podamos expresar Sí, ¿qué las fuerzas. significa esto de cuando las fuerzas se pueden derivar de un potencial escalar? Ok, piensa por ejemplo en la fuerza de la gravedad. La gravedad la podemos expresar como un potencial, con una función de potencial gravitacional, y cuando derivamos con respecto a a lo mejor altura o distancia, obtenemos la fuerza gravitacional. O es como en el caso del potencial electrostático. Tenemos una función que nos da el potencial que siente una partícula en cada posición en el espacio. Va a quedar más claro si se los dibujo. Ok, supongamos que aquí tenemos en el centro de coordenadas un planeta como la Tierra. Esta le voy a poner los detallitos de los continentes. Ok, y entonces esto tiene una cierta masa m y colocamos una partícula de prueba, a lo mejor por acá. Y nuestra pregunta es, bueno, pues, ¿qué fuerzas experimenta esta partícula debido a la masa m mayúscula? Ahora, para calcular estas fuerzas, pues podríamos considerar que, ok, vamos a dibujar aquí alrededor el potencial gravitacional. Entonces, la gravedad va a ser más fuerte conforme nos acercamos aquí al planeta. Entonces, voy a utilizar una escala de colores donde rojo es más intenso. Entonces, aquí alrededor del planeta, la gravedad es más intensa. Conforme nos vamos alejando, comienza a ser menos intensa. Si nos alejamos tantito más, es menos intensa. Estas líneas estos círculos que estoy dibujando son líneas equipotenciales, es decir, líneas equipotenciales.
Esto quiere decir que son líneas donde el potencial gravitacional tiene el mismo valor. Y bueno, ok. Ya por último voy a dibujar aquí en verde a lo mejor la última línea equipotencial. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que las fuerzas se pueden derivar de un potencial escalar? Bueno, aquí este potencial gravitacional, digamos que nos está dando el valor del potencial gravitacional en cada punto del espacio. Entonces podríamos asignar una escala donde el rojo es como el valor máximo, luego el naranja, luego el amarillo y luego el verde. Y cuanto más alto subimos acá, es mayor valor. Y esto solamente es una función escalar. Bueno, ahora la idea está en que, ok, ¿qué tal si ahora con este potencial escalar le sacamos la derivada? Y la derivada con respecto a una cierta coordenada. Vamos a poner que aquí está X y aquí está Y, y podemos definir un cierto radio. Entonces la pregunta que podríamos hacer es, pues, ¿qué pasa si tomamos la derivada de este potencial con respecto al radio? Y lo que va a pasar es lo siguiente. Al tomar esta derivada de potencial con respecto al radio, ok, espérenme, no voy a hacer la derivada con respecto al radio, mejor lo voy a plantear así más formalmente. El gradiente del potencial. Entonces aquí en el gradiente ya estamos incluyendo que estamos haciendo la operación de hacer la derivada de b con respecto a x, y esto va a ir en la dirección y, más la de b con respecto a y en la dirección j. Entonces esta operación nos va a dar un vector. Y este vector, de hecho, está en la dirección de la fuerza causada por este potencial gravitacional. Así que chéquense que cuando tomamos este gradiente de un vector, este gradiente del potencial, pues lo que nos va a dar como resultado es un vector. En este caso concreto, este sería el vector dado por el gradiente del potencial. Y este vector, de hecho, corresponde a la fuerza que experimenta la partícula m, solamente que está en sentido contrario. Así que si en vez de poner nabla b, ponemos menos nabla d, lo que nos va a quedar es exactamente la fuerza que está experimentando esta masa. Es por eso que aquí pongo cuando las fuerzas se pueden derivar de un potencial escalar. Me estoy refiriendo a solamente que, ok, tenemos un potencial que depende de las posiciones, y entonces el hecho de que se puedan derivar de un potencial escalar significa que esta fuerza surge debido a este potencial que hay aquí, y podemos expresar la fuerza en términos del gradiente del vector potencial. ¿Sí resuelve esto tu duda? Entonces es que una fuerza que experimenta no sé, es un objeto o algo así, se puede expresar en términos de un gradiente.
No todas las fuerzas, solamente las cierto tipo de fuerzas las que se pueden derivar de un potencial escalar, y en concreto las fuerzas conservativas son las que suelen ser de este tipo, pero no todas las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza de Lorentz no la puedes, o sea, la fuerza que siente una carga debido a estar en movimiento dentro de un campo magnético, pues no la puedes derivar de un potencial escalar. Entonces, eso sería un ejemplo de fuerzas que no se pueden expresar en términos de un potencial escalar. O, por ejemplo, también la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, pues, sale de la velocidad que tiene... No, perdón. La fuerza de fricción depende si estamos hablando de fricción estática o dinámica. Si es fricción dinámica, pues sale de la velocidad de la partícula. Si es fricción estática, sale del peso de la partícula. De todas maneras, esa fuerza de fricción no la vamos a poder expresar en términos de una función potencial que depende de las coordenadas. Pero, bueno, sí queda un poco más claro esto. Digamos Sí, que sí. solamente que hay un cierto tipo, un conjunto de fuerzas que tienen esta propiedad de que se pueden derivar de un potencial escalar. Y como ejemplo de estas fuerzas, pues están la fuerza de gravitación, la fuerza debido al campo eléctrico, eh, y siempre que tengamos una fuerza de este tipo, pues eso significa que podemos derivarla de potencial escalar. Ahora, este potencial, que no he hablado nada de él todavía, pues en realidad lo que nos está representando es la energía que tendría una partícula por estar en cierta posición. Entonces, aquí, mm, espérame. Ok, entonces aquí si colocáramos en nuestro ejemplo la partícula muy cerca de la masa, pues tendríamos que el potencial tiene un mayor valor, mientras que si la colocamos lejos tiene un menor valor. Y este potencial está relacionado pues con la energía, solamente que ahorita todavía no lo hemos hecho ver explícitamente, pero digamos que de una expresión que nos dice cómo se comporta la energía potencial en cierto sistema, pues podemos derivar la fuerza. Entonces, ya con esto podemos reescribir la fuerza generalizada de la siguiente manera. Entonces vamos a poner que Q sub J teníamos que era una suma sobre I de F I por la parcial de RI entre QJ. Y lo que vamos a hacer ahora es expresar esta fuerza en términos del potencial, de manera que nos va a quedar menos la suma sobre I del gradiente I del potencial punto RI con respecto a QJ. Y ok, ahora chéquense que lo que estamos haciendo aquí estamos haciendo un producto punto entre entre el gradiente
y el vector de posición. Ok, entonces, si hiciéramos algo así, pues voy a tratar de expresarlo de la manera más general. Entonces tenemos que esto nos estaría dando en coordenadas cartesianas, esto nos estaría dando pues la parcial de B con respecto a X, dirección Y, más la parcial de B con respecto a Y en dirección J. En 3 dimensiones sería parcial de B con respecto a Z en dirección K. Y todo esto estaríamos haciéndole el producto punto de todo esto. Solamente déjeme revisar el último paso, no vaya a cometer un error. Ok, estaba a punto de cometer un error. Porque, ok, aquí estamos haciendo el gradiente iésimo. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo es como obtener la parcial del potencial con respecto a la coordenada, a ponerlo de manera general, iésima. ¿Sí? Y a la hora de hacer el producto punto, lo que quiero que vean es que al final de cuentas solo nos va a quedar menos la parcial de B con respecto a QJ. Es decir, que al final todo lo podremos dejar como la parcial de B con respecto a QI. Sí, esto solamente sale por el hecho de expandir este gradiente y hacer el producto punto. Y vamos a llegar a esto. Y bueno, o sea, el poder expresar esta fuerza generalizada como una derivada del potencial nos permite entonces ahora, si queremos sustituir esta fuerza generalizada, ok, ya me pasó otra vez lo mismo. Podemos sustituir esta fuerza generalizada en la ecuación para alfa. Profe, Pues ¿qué es V? V es el potencial. Este potencial escalar. Bueno, Ok, entonces, si sustituimos esta fuerza generalizada aquí en esta expresión, bueno, de hecho esta fuerza generalizada aquí la puse en términos de Q, pero bien podemos cambiar el índice.
Ok, entonces vamos a hacer esta sustitución. Y nos va a quedar d de t q, esto es q sub i punto, menos la parcial de t con respecto a qi, y todo esto es igual a menos la parcial de b con respecto a qi. Entonces, noten que aquí tenemos dos derivadas con respecto a la misma cosa. Tengo una Así, duda, profe. sí, Es que en el alfa le pone J al subíndice que tiene la derivada parcial de T, que en este caso energía cinética, con respecto a sí, QJ. debí cometer algún error aquí. Déjenme que lo reviso. Sí, mira, cometí un error porque aquí originalmente teníamos todo en términos de J. De hecho, esto también estaba en términos de J. No sé por qué le terminé poniendo Q sub I. La cosa es que me confundí con los subíndices y, y sí, luego al final dije, ay, bueno, pues como que queda feo que todo esté en términos de Jotas, entonces simplemente voy a renombrar los índices y le puse la I. Y luego me olvidé de cambiarla aquí. Entonces, para que sea consistente, ok, le vamos a poner así. Solamente fue mi error de que le cambié el índice, pero solamente cambié uno y me olvidé del otro. Ok, gracias, profe. Pero ya con esto ya debería quedar bien. Y ahora vean que podemos empezar a agrupar pues todos los términos que están con las mismas derivadas. Entonces vamos a poner d, dt, t con respecto a qi punto. Y lo que vamos a hacer es poner aquí un menos y vamos a poner aquí la parcial de t menos b con respecto a qi, y todo esto es igual a 0. Y vean que ya, o sea, hemos simplificado todavía aún más, pero podemos todavía llegar a una forma más compacta de esta ecuación, notando que si B, si el potencial no depende de las velocidades generalizadas, lo cual es una suposición muy razonable, porque el potencial suele depender de las posiciones, pero no de las velocidades. Entonces el potencial con respecto a QI es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, podemos hacer el truco de poner el potencial aquí. Es decir, o sea, lo que estaríamos haciendo es d de t, y aquí podríamos poner, entre paréntesis, la parcial de t menos b, para que nos quede igual que el otro lado, con respecto a qi punto, menos la parcial de t menos b con respecto a qi, todo esto es igual a 0. Y entonces, ya para terminar de simplificar, pues vamos a darle un nombre a este término que aparece dos veces en esta ecuación. Este término es solamente la resta entre la energía cinética y la energía potencial. Entonces, vamos a definir una nueva función. Definimos una nueva
una nueva función que vamos a escribir como L igual solamente a t menos b, y esta nueva función la llamamos el lagrangiano. Y una vez que ya tenemos este lagrangiano definido, al final nos queda la expresión más compacta la cual vamos a poner aquí en un cuadrito, y estos son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y la verdad, o sea, hemos llegado a un resultado muy bonito, porque habíamos partido solamente, o sea, para hacer una breve recapitulación, ¿qué es lo que hicimos aquí? Bueno, lo que hicimos aquí fue expresar el principio de D'Alembert dinámico y decir, ok, lo vamos a poner en términos de unas coordenadas generalizadas que dependen de los grados de libertad del sistema. Hicimos todo el desarrollo para ver cómo se transforma R y la variación de R y las fuerzas. Hicimos todo este desarrollo para llegar al principio de D'Alembert expresado en términos de las coordenadas generalizadas. Y luego hicimos una simplificación tomando en cuenta que algunas magnitudes de las que aparecen aquí tienen interpretación física, como es el caso de la energía cinética o como es el caso de las fuerzas derivadas de un potencial. Simplificando, tomando en cuenta esto, hemos llegado a una ecuación muy compacta. Esta ecuación nos va a servir para resolver la dinámica de un sistema. Y noten que aquí estoy diciendo ecuaciones, no ecuación. ¿Por qué? Porque vamos a tener una ecuación de estas por cada grado de libertad del sistema. ¿Hasta aquí hay dudas? Digamos que esta es como la parte más Sí, yo complicada. tengo una duda. ¿Cuál fue el paso ese de la muerte? Que no entendí, el que no dependía y la derivada es igual a 0. El paso... Este dices. Sí, ese. Ah, ok. Es solamente porque los potenciales escalares no dependen de la velocidad de la partícula. Por ejemplo, si tú estás en un campo gravitacional, pues la fuerza de gravedad que sientes no va a depender de tu velocidad. Va a depender de tu posición. Entonces, podemos asumir que siempre que saquemos una derivada de un potencial con respecto a la velocidad, pues va a ser cero, simplemente porque la energía potencial no depende de la velocidad. Profe, otra La pregunta, energía ¿qué era un cinética sí depende de potencial la escalar? velocidad, pero no la potencial. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿qué era un potencial escalar? Un potencial escalar es... ok, sí. Puedes interpretarlo como la energía potencial de un sistema. Bueno, Entonces, un potencial escalar es solamente una expresión que nos dice la energía potencial de un dado sistema. Y resulta que conociendo la energía potencial podemos obtener la fuerza que experimenta una partícula dentro de este potencial. ¿Sí queda más claro? sí, un poco más claro. Otra pregunta, entonces, aquí en lo de
que el potencial no depende de la derivada de la velocidad. ¿Cómo era? Ajá. Chécate que aquí, cuando expresamos el potencial, tenemos puras coordenadas de posición y una del tiempo, pero ninguna de la velocidad. Y de nuevo esto puedes verlo de manera intuitiva pensando que, ok, si tú estás en un potencial gravitacional, pues la fuerza que experimentas no depende de a qué velocidad vayas, sino de dónde estés situado con respecto al origen del potencial. Y es por eso que de ahí sale este paso mágico, que en realidad no es mágico, es por definición. Si B no depende de las Q punto, ni de ningún tipo de velocidad, entonces su derivada con respecto a una velocidad tiene que ser cero. Y a fin de cuentas, este paso solamente fue para hacer el truco de decir, ah, bueno, pues vamos a sumarle o vamos a restarle un cero aquí a este término, de tal manera que nos quede t menos b en ambos lados. Y ya cuando nos queda en ambos lados, definimos que este t menos b es el lagrangiano. Y al final llegamos a esta forma más compacta, que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a ver ejemplos luego de cómo resolver estas ecuaciones de Euler-Lagrange, pero así de rápido. Los que estuvieron en el curso de métodos numéricos, a lo mejor ya han visto esto porque lo tuvieron que programar. Ya ni me acuerdo dónde lo tengo. Creo que está aquí. Doble punto. A ver. Ok. Entonces, antes de terminar, así como ejemplito rápido, un ejemplo de cómo se utilizan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Supongamos que tenemos un sistema complicado como este, en el cual pues tenemos bastantes coordenadas. ¿Qué grados de libertad tiene el sistema? Bueno, los grados de libertad son θ1 y θ2. Entonces, θ1 y θ2 van a ser nuestras coordenadas generalizadas. Así que comenzar a resolver esto con las ecuaciones de Euler-Lagrange, lo único que tenemos que hacer pues, es identificar cuál es la energía potencial y cinética de este sistema. La manera en que resolvemos esto pues, consiste en primero establecer cuáles son los vectores R1 y R2, derivarlos para sacar su velocidad y luego al final llegamos a una expresión de la energía cinética. Y también podemos hacer lo mismo para llegar a una expresión de la energía potencial. Luego, una vez que tenemos las dos, construimos el lagrangiano, y el lagrangiano va a ser solamente la resta entre la energía cinética y la potencial, y llegamos a esta expresión. Y con esta expresión, ahora sí, ya podemos obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange. Como tenemos dos grados, van a ser dos ecuaciones, una para θ1 y otra para θ2. Y aquí, bueno, ya tengo expresada la ecuación de Euler-Lagrange, pero ya hice las derivadas parciales de L y nos queda algo como esto. Esto para la primera ecuación y esto para la segunda ecuación. Y al final, después lo único que hice fue despejar θ1 y θ2 dentro de estas ecuaciones y me quedan las ecuaciones de movimiento. Así que realmente este método de Euler-Lagrange es una versión muy directa de cómo aplicar, de cómo resolver sistemas mecánicos que tienen constricciones. Solamente tenemos que llegar a una expresión que que nos diga cuál es la energía cinética y cuál es la energía potencial. Y una vez que tenemos estas energías, podemos construir el lagrangiano y ya a partir del lagrangiano resolver aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son estas de acá. Pues va a ser algo trivial porque solamente tenemos que hacer las derivadas, despejar y listo.
llegamos a las ecuaciones de movimiento del sistema. Y pues eso sería todo por hoy, porque ya no nos da tiempo de ver más ejemplos. En la siguiente clase les voy a mostrar un ejemplo de ya cómo resolver un problema paso a paso con las ecuaciones de Euler-Lagrange, y voy a hacer especial énfasis en mostrarles cómo simplifica la resolución del problema. Porque ahora, en vez de plantear las fuerzas que experimenta el sistema, lo único que vamos a hacer es plantear las energías con las que la energía que tienen las partículas dentro del sistema. Y a partir de las expresiones de la energía podemos derivar las ecuaciones de movimiento. Lo cual a mí me parece algo sorprendente, porque hemos pasado de la formulación newtoniana, que solamente consideraba las fuerzas, a una formulación en donde ni siquiera tenemos que plantear qué fuerzas están actuando sobre este sistema. Solamente tenemos que plantear la energía que tienen las partículas debido a estas fuerzas. Y bueno, ya antes de terminar, ¿alguna duda? ¿No? Ok. Sí, Mañana profe. les voy a dejar... Perdón. Sí, yo tengo una duda. ¿Para cuándo más o menos le podemos entregar la demostración? Ok, es que mañana les voy a poner esta tarea. Después de ver el ejemplo, les voy a poner esta tarea donde los ejercicios que van a hacer es solamente resolver mediante el principio de D'Alembert unos cuantos problemas, así, muy simplones, y después van a resolver los mismos problemas, pero ahora utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, junto con esta tarea, es donde pueden entregar como la tarea extra. Ay, perdón, no compartí la pantalla. Aquí está la tarea que les voy a pasar. Y junto a esta tarea es donde pueden entregar la tarea del punto extra. Aquí también lo voy a poner. Y... Profesor, pues, esa tarea, ¿dónde la va a subir? O bueno, ya está en lo de la página que nos está en compartió. en el repositorio, pero oficialmente la voy a subir a Eminus. Pero mañana, no hoy. Digo, si quieren empezar a hacerla, pues Sí, la por pueden eso. encontrar en el repositorio. Ok. Pero de todas maneras la voy a encargar mañana. ¿Y qué les parece una semana para resolverla? Pregunto, ¿una semana les parece bien? ¿O una No, semana y no, media? no tendría un criterio porque no he visto los problemas. Ok, Yo creo que no es digamos, muy complejo usar el principio de D'Alembert y las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues tampoco, bueno, no es más a veces un poco más talachado, pero ok, tampoco entonces, es. digamos que una semana, si se traban, pues les doy Sí, tiempo está extra, bien. una semana y media. Para resolver dudas, pero sí, o sea, en teoría no deberían tener mucha dificultad, solamente para que lo practiquen. Y pues bueno, pues ya terminamos la clase. Felicidades por aguantar, resolver muchas ecuaciones. Somos libres de la homilía. Sí, son libres de la mecánica teórica. Vayan a su siguiente martirio. Ahí Ya nos vemos ninguno, mañana. profe. Ya acabó. Sale pues.